Ya. Ya, mira. Fíjate. Entonces, ¿de qué te habla? Mira, te habla de que estas son las rieles de un tren, ¿sí? Y que acá hay una separación entre las rieles. Entonces te pregunta eh, que alcanza valores extremos de 50 y 10 grados. O sea, ¿qué significa eso? Que lo mínimo que va a valer la temperatura va a ser 10 grados. Lo máximo va a ser 50 grados. Te pregunta, ¿hay la mínima separación? Cuando las vías están formadas por barras de hierro de 15 metros de longitud. O sea, esto mide 15, ¿sí? Y su coeficiente de dilatación es de 10 a la menos 5, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es esto que está acá? ¿Qué significa este triangulito L? ¿Qué me dices tú? La variación de la longitud. Listo. ¿Y tú podrías hallar esa variación de la longitud? A ver, ¿qué fórmula usarías para la variación de la longitud? Dime. ¿Tienes la fórmula? Los ejemplos era longitud inicial por el coeficiente y por la variación de la temperatura. Listo. Longitud inicial por el coeficiente y por la variación de temperatura. Muy bien. Y reemplazas, pues. ¿Tienes la longitud inicial? Tengo, mira. Vale 15 metros. Tienes el alfa, 10 a la menos 5. Y tienes la variación de temperatura. ¿Qué variación vas a tomar? La variación en los extremos, ¿ya? O sea, dice que alcanza valores extremos de 50 y de 10. Entonces, la variación de temperatura va a ser 50 menos 10, ¿ya? Y ahí te sale, a ver, 15, 10 a la menos 5 por 40. Entonces sale 4 por 15, 600 por 10 a la menos 5. ¿Y eso qué te sale? Si corres 5 lugares, pero esto va a salirte en metros, ¿no? Está en metros, claro. Entonces sería en metros. ¿Cómo conviertes metros a milímetros? ¿Tienes idea? Lo multiplico por 1000. Por 1000, muy bien. Entonces sería 600 por 10 a la menos 5 y 1000 es 10 al cubo. Entonces eso me sale 600 por 10 a la menos 5 más 3 menos 2, ¿ya? Y luego tú vas a decir que dos ceros se van con los menos. Por lo tanto, la variación de la longitud va a ser de 6 milímetros, ¿ya? Y es todo. Esa sería la variación de longitud. Y ya está, nada más. Ahora, no nos pide eso, nos pide la separación de las rieles. Entonces, como son del mismo material, tienen la misma longitud inicial, esto va a ser lo mismo que esto. O sea, lo que va a crecer esta barra, esta riel, va a ser lo mismo que va a crecer esta riel. Entonces, la distancia va a ser igual a 2 veces la variación de longitud. O sea, 2 por 6, 12 milímetros, ¿ya? Y ahí quedó. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿por Dime. qué le quito 2 ceros en 600? ¿Por qué le quito dos ceros? Sí. Es un truco. Cuando estés multiplicando por un 10 a la menos algo, cada menos equivale a un cero. Entonces, puedes eliminar los ceros. Es como acá también he podido eliminar ceros y acá le puedo quitar 2. Por cada menos que eliminas, eliminas un cero. Ya es un... Pero, profesor, usted estaría eliminando 3 ceros. ¿Qué? Estaría eliminando 3 ceros. Acá he eliminado 3 ceros. No, mira, he eliminado 2 ceros nomás. El 10. ¿El 10? No, 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 no. El 10 a la menos 2 no es un cero. Es 10 a la menos 2 todo este término.
O sea, si tú tienes, digamos, 50.000 por 10 a la menos 3, este 10 no se considera, solo estos tres ceros. Tú dices así, así y así. ¿Me entiendes la idea? Sí, profesor. Listo. Muy bien. Otro. El siguiente dices, ¿no? Ya, a ver, el siguiente. A ver, un ratito. Ya, este es uno igualito al que hicimos. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Nada que ver. Sí, profesor, pero es que así la hice, pero no sé si está bien. O sea, ¿la has hecho? ¿Me la has mandado? Sí, también se le va a quedar. Ya, pues entonces, la veo. A ver. ¿Dónde está? A ver. Acá la has puesto, ¿no? Es la última, creo, la última foto. A ver. Ya, perfecto. Y has dividido, ¿no? Sí, 1/raíz de 3 y tangente de 60. Ya. Un tercio. ¿Y te ha salido la respuesta? yo también la vi. ¿Qué? Ya está, sí te ha salido. Está bien. Pero, profesor, yo me he olvidado de la calculadora un poco. No sé si habría otra forma de hacerlo así, más fácil. Este 0,67 no está bien. Es 1,2 sobre 1,8, ¿no? Sí, Ya, entonces lo que tienes que hacer ahí es convertir a fracción, no dividir con la calculadora. Porque tampoco en el examen vas a tener calculadora. Entonces, ¿cómo te debido quedar así? Mira, un tercio es igual a L1 por 1,2 entre L2 es 1,8, ¿no? Entonces, ¿tú qué has ido a hacer? 1,8. Ya, entonces, ¿qué has ido a hacer tú? Convertir a fracción. ¿Cómo se convierte 1,2 en fracción? ¿Qué me dices? 12/10. Perfecto. Y 18 sería, no, y 1,8 sería 18 sobre 10. Entonces de acá se van a ir los 10. Puedo simplificar, puedo sacar sexta. Sexta 2, sexta 3, ¿no? Entonces me queda un tercio. Es igual a L1 por 2 sobre L2 por 3. Se va este 3 con este 3, el 2 pasa dividiendo, me quedó un medio. Ya está. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, siempre haz con fracciones, ¿ya? Para que te salga exacto. Y en el examen también te van a poner así, números con fracciones. Ya, ¿qué más? ¿Cuál te falta? ¿Esta la hiciste? Sí, profesor, pero tampoco sé si está bien. A ver, ¿cuál es de esas? ¿Esta que dice 7? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, bacán. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a tomar datos para ver si está bien, ¿ya? ¿Qué volumen de acuerdo?
Listo. Fíjate, lo que vas a hacer es, no, voy a ver si es bien. Ya has puesto variación del volumen del mercurio es igual a la variación del volumen del vidrio, ¿no? Ya, ¿y qué has puesto acá? ¿Qué significa este x menos cero? Es que, profesor, yo consideré la temperatura inicial. No te escucho nada, estás muy lejos de tu micro. A Ahora ver, sí, profesor, ahora sí, muy bien, dale. la temperatura inicial, sí, la temperatura inicial del mercurio la consideré cero. ¿Qué dice ahí eso? No, No te dice nada, no te dice nada de la temperatura. ¿Sabes qué pasa? No tienes que considerar la temperatura, nada, porque es una variación de temperatura cualquiera. O sea, simplemente hay que poner triangulito T. Eso has puesto, pues, ¿no? Acá dice triangulito T, ¿o no? profesor, creo que lo del cero me equivoqué. Lo del cero, o sea, has puesto cero ahí por eso. Ya bueno, creo que ahí es X, pero no es la temperatura, sino es el volumen. O sea, tú has dicho que variación del volumen del mercurio es igual a variación de volumen del vidrio. Y acá en el volumen del mercurio has puesto X. Por su alfa el mercurio, que sería 180, y su variación de temperatura, que sabe Dios cuánto será, va a ser igual a el volumen inicial, que sería 360 por, y ahí has puesto 18 por 10 a la menos 6. Ya, ¿eso has hecho o no? Este X es tu volumen inicial, es lo que quieres hallar, ¿no? ¿O no? Sí, profesor. Ya pues se van estos, ya está, sí te ha salido. 360 por 18 sobre 180. 18ava, entonces sale 36. ¿Ya? Está bien, entonces, ¿qué lo has hecho? Ya, muy bien, otro. ¿Cuál más has hecho? El siguiente no lo has hecho, ¿no? No es de ahí. Vamos a verlo el siguiente entonces, ¿ya? Este, ¿lo planteaste más o? Este. O sea, ¿qué te dice? Mira, se quiere construir un depósito de una plancha de acero con una capacidad de 350 metros cúbicos de petróleo, ¿ya? Entonces, te dice qué capacidad de tener el depósito a 10 grados. O sea, tú vas a llenar el depósito a 10 grados, ¿no? ¿Qué número le has puesto tú? Tú le has puesto 8, ¿no? 8. Entonces te dice, ¿qué capacidad de tener el depósito a 10 grados para que no se derrame nada de petróleo cuando alcance los 60 grados, ¿no? Si quieres que alcance los 60 grados y que el líquido no se derrame, ¿sí? Listo. Mm,
Ya. ¿Qué vas a hacer para que no se derrame? ¿Qué crees tú? ¿Tienes alguna idea? ¿Estás ahí, Pues Camila? Dime, ¿qué idea tienes? ¿Qué podría hacer para que no se derrame? el volumen del líquido sea igual, no. Tiene que ver con Claro, ¿qué tendría que ser igual? el volumen. La variación del volumen, ¿ya? O sea, para que si uno crece y el otro crece, no se rebalse, o sea, crecen exactamente igual. ¿Sí? ¿O quieres que te lo grafique? No, sí, profesor, te entiendo. Ya estaba acá. Entonces, solamente vas a hacer eso, ¿ya? Vas a decir que variación de volumen del, ¿de quién es este? Del acero, del recipiente, va a ser igual a variación de volumen del petróleo. Eso es volumen inicial del acero por el coeficiente que vale, como dice que alfa es 12 por 10 a la menos 6, 36 sería, ¿no? 3 por 12, por la variación de temperatura. Y este sería el volumen inicial del petróleo. Como dice que la capacidad que debe tener es de 350, significa que el volumen inicial del petróleo va a ser 350 por su coeficiente de dilatación que es 600 a 900, ¿sí? Y por la variación de temperatura. Listo, ¿se nota hasta ahí? Profesor, la variación de la temperatura es la misma, ¿verdad? Claro, porque va a pasar, ambos van a pasar de 10 a la temperatura que es, ¿no? O sea, la misma, ¿o no? Profesor, en esta de la temperatura, tengo una duda. No sé si usted, creo que usted fue el que me dijo que eh, el recipiente tiene la misma temperatura que el líquido. Ya. Algo así. Inicio. Entonces, por ejemplo, si un ejercicio no me dan la temperatura del líquido, pero me dan la temperatura del recipiente, ¿sería la misma? Normalmente lo que hacen es al revés. No te dan la temperatura del recipiente, pero te dan la temperatura del líquido. Y sí, sería la misma. Ah, ya, profesor, esa era mi duda. Ya está, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, ya pues despejamos acá, ¿no? Y hallas el volumen del recipiente, nada más. Sería 350 por 900. Ya está. ¿Y qué pasa? Se van, saco novena, cuarta, y de ahí multiplico, ¿no? ¿Cuánto sería el volumen inicial del acero? 350 por 25, ¿no? Listo. ¿Cuánto sale eso? A ver, multiplica. ¿Dónde está la calculadora? No la tengo acá. 8.750. ¿Cuánto? 8.750. 8.750 metros cúbicos. Listo. A ver, ni cerca. A ver, ¿qué está mal? Es 36 por 10 a la menos 6 y es 900. ¿Sí? Ya. Ahorita te digo ya. De repente hay algo mal. Un ratito. ¿Y este lo hiciste? ¿O también quieres que te digas si está bien o está mal? No, profesor, ¿lo puedo hacer usted? Desde ahí creo que ya no hice ninguna. Si esa no has hecho tampoco. Ya, a ver. Un ratito ya.
¿Dónde está? Ya no hay, no bueno. Ah, acá está. Ya. A ver, mira. Fíjate, en el que acabo de hacer, no se considera la variación del volumen, ¿ya? Sino, lo que tienes que decir es que para que este líquido no se derrame, el volumen final del petróleo debe ser igual al volumen final del recipiente, ¿ya? Entonces, no vas a trabajar con variación de volumen. ¿Por qué? Mira, porque el, acá está el petróleo y acá está el recipiente, o sea, no está llenito el tanque, yo pensé que estaba lleno, pero está a cierta altura. ¿Se nota hasta ahí, Camila? Sí, profesor, pero digamos, ¿cómo yo voy a saber si el tanque no está lleno o si está lleno en un momento así? Digamos, me dan una pregunta así. Ya. ¿Sabes? Porque si te dice que se quiere construir un depósito de esta capacidad, ¿sí? Y te pregunta qué capacidad debe tener el depósito, si asumiríamos que el depósito está llenito, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué? Entonces, si asumirías que el depósito está llenito, de frente a la respuesta sería pues 350. Claro, entonces no podría decir eso de frente. Entonces, por eso tienes que asumir que el depósito no está lleno. Entonces, cuando el depósito no esté lleno, entonces no puedo decir que las variaciones de volumen son iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos, este va a crecer esto, pero este va a crecer todo esto. Entonces, ¿cómo serán estas dos variaciones? No pueden ser iguales, ¿no? ¿Te parece? Sí, profesor. Lo que sí puede ser igual es el volumen final, porque ambos crecimientos tienen que llegar a la misma línea, ¿sí? Entonces, por eso se usa volumen final.
y el volumen final del acero va a ser igual al petróleo. Haces tu ecuación. ¿Se entiende lo que se está haciendo ahí? Dime, Camila, si se entiende o nada que ver. No, profesor. O sea, ¿qué no entiendes de acá? Dime. O sea, eh, creo que se está aplicando, bueno, se está aplicando la fórmula, El volumen final, pues, pero que es volumen inicial por 1 más coeficiente por variación de temperatura. esa es otra fórmula, ¿no, profesor? Eran dos fórmulas, es la segunda fórmula. Ya. ¿Ya? Y ya pues, entonces, de ahí, por eso, ¿se entiende la operación? Sí, profesor, la operación es Ya va acá. Entonces, de ahí sale el volumen inicial del recipiente. No te olvides, cuando te dicen que no están al mismo nivel, que no está llenito, tú no vas a igualar la variación de volumen, sino vas a igualar el volumen final. ¿Ya? Perfecto. Y otra, ¿cuál es más? La que te he dado. Está tu examen. ¿Qué tal? ¿Llegaste a hacer esta? ¿O nada que ver? Es que, profesor, lo estaba haciendo y me confundí un poco con vectores. No sé por qué lo vi como vectores. Vectores. Y es que decía desplazamiento. Ah, no, no tiene nada que ver con vectores. Es una línea nomás, pues. Ya vamos a hacerlo. Mira, ¿qué te dice? Te dice que se tiene un alambre, este es el alambre, con ese coeficiente de dilatación, doblado tal como se muestra en la figura. Si se desea que la distancia, esta distancia que ves acá tú, se incremente en 25%, ¿en cuánto debe variar la temperatura? ¿Ya? Entonces, yo no sé cuánto es esta distancia, ¿de acuerdo? Pero ¿qué puedo ver? Mira, que acá, si este es 3, esta parte va a ser 3. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Y si este es 6, como acá es 2, acá va a ser 4. ¿Sí? ¿Y tú conoces algún triángulo notable que sea 3, 4? Sí, profesor. El de ¿Cuánto 53 vale la centímetros. hipotenusa entonces? Entonces, si este pedazo mide 3, ¿cuánto mide el espacio en blanco? 2. 2. Muy bien. Entonces, ese espacio va a crecer. Cuando te hablen así de espacios entre barras, es como si ese espacio tendría también el material de la barra. Entonces, tú quieres que este crezca en cuánto? En 25%. O sea, ¿qué significa? Te dice que se incrementa en 25%, ¿sí? Entonces, eso que se incrementa, ¿qué va a ser? La variación de la longitud, ¿te parece? Sí, profesor. Y variación de longitud es longitud inicial por alfa por variación de temperatura. Entonces, ¿te acuerdas cómo yo lo hacía con porcentajes? No hacía así. ¿Te acuerdas cómo lo hacía yo? Cuando te hablaban de porcentajes. Ah, hacía una regla de 3 centímetros. No, 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 no es con regla de 3. Lo que Entonces, se hacía es que, mira, acá te dice que la variación de longitud es 0,25% y la longitud inicial vas a decir tú que es 100%, ¿de acuerdo? O sea, cuando te hablen de porcentajes, siempre al inicio le pongo 100%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces, variación de longitud voy a decir que es 0,25 es igual a 100 por 25 por 10 a la menos 5 y voy a la variación de temperatura. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿O tienes alguna pregunta?
O sea, profesor, usted está poniendo como que el total es 100% y la variación fuera 0,25. 0,25%, claro. Eso puedes hacer siempre y cuando no me digan, no me han dicho nada, ¿no? No me han dicho qué medida tiene, nada. Ya, Entonces, así podríamos hacerlo más fácil, ¿no? Y luego resuelves, despejas la ecuación y te sale 10 grados. ¿Comprendido hasta ahí? sí, profesor. Perfecto, muy bien. Y ese era todo tu examen, ¿no? O sea, ya no hay más. ¿O hay más? No, profesor. Vamos a revisar. Listo, ya no hay más. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer, voy a revisar tu examen después y vamos a hacer lo que nos toca. ¿Qué nos toca hoy día? Matemática. ¿Cómo ha sido la última clase? Ayer, ¿Matemática o física? ayer hemos hecho física. ¿Qué? Ayer hicimos física. ¿Qué hemos hecho ayer? No me acuerdo. A ver, vamos a ver las fotos. Hicimos matemática, no hicimos funciones. Muy bien. Máximo entero hicimos. Ya, ahora vamos a seguir con lo que... Espérate un ratito. Tengo eso. Estoy preparado. Ya. Ahora vamos a hacer calorimetría, ¿ya? Pero a ver, espérate un ratito. No te echo el archivo. ¿Dónde está el archivo de calorimetría? ¿Alguna vez has hecho calorimetría? No, profesor. Dime, dime. No, no hice calorimetría. Nunca, nunca. Ya. No. A ver, vamos a hacer entonces calorimetría. A ver un ratito. A ver, un ratito ya. A ver, la página 60. Profesor, Dime. no sé si podríamos hacer dilatación para un poco más difíciles los ejercicios, Eh, porque todavía no. Difíciles de qué curso. Dilatación, De dilatación. ejercicios diferentes, más Eh, complicados. Mira, ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es, ahí tienes como 100 problemas de dilatación. ¿Cuántos has revisado tú? Profesor, a ver,
hay ejercicios, por ejemplo, que son muy diferentes a los que usted me enseña. Por eso, ¿cuáles has revisado? O sea, ¿has revisado alguno y que no has podido? Eh, Profesor, he estado revisando de justicia los primeros, creo. Y luego he estado realizando algunos de otro libro aparte. Y estoy viendo que ¿Qué vienen manía con... tienes? ¿Sabes cuál es tu problema? No, no puedes estar llenándote de libros por gusto. Termina con una cosa para hacer otra. ¿Has terminado de hacer todos estos? O sea, ¿has terminado de revisar todos estos problemas? No, 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 profesor. no, entonces, por gusto te pones a revisar otros libros. ¿Y estaban resueltos? No creo. ¿O estaban resueltos? No, profesor. Ya, entonces, hay algo que se llama productividad. ¿Has escuchado qué significa productividad? Así de, productividad. ¿Sabes qué significa esa palabra? ¿O has escuchado por ahí qué significa? Camila, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Camila? Profesor, no, sí, profesor. Ya, ¿has escuchado lo que es productividad? Más o menos. Dime, ¿qué entiendes por productividad? Es em, algo como realizar y producir algo de lo que ha realizado, algo así. Algo ¿Cómo, como, cómo? Realizar lo que has realizado. no, la capacidad de poder realizar algo. Ya, pero eso no sería hacer algo nomás. Ya te explico. Dicen que los obreros estadounidenses son el doble de productivos que los peruanos. ¿Por qué? Mira, ¿qué es productividad? Es hacer un trabajo en el menor tiempo, en el menor tiempo posible, ¿sí? O sea, un trabajo que lo haces en una hora, si lo puedes hacer en media, eso se llama productividad, ¿ya? Entonces, cuanto más productiva eres, más tiempo vas a tener para hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, te explico. Eh, Tienes que ser más productiva. O sea, si acá está todo resuelto, ¿ya? Entonces, ¿para qué voy a ponerme a hacer problemas de otro libro que no está resuelto? Y todavía me dices que te haga más difíciles. O sea, tienes acá 100 problemas. Entonces, termina de hacer estos problemas, o sea, los fáciles, los difíciles, y luego consulta otro libro, ¿ya? ¿Me entiendes? Pero ya tienes que hacer eso tú, o sea, de nada sirve que yo esté acá explicándote toda la vida los problemas, ¿ya? Así no se aprende. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que tú ya no vas a tener profesor particular, ¿o no? ¿Qué dices? ¿O siempre vas a tener profesor particular? No, profesor. Ya, en la universidad, especialmente en la universidad pasa eso, ¿ya? El catedrático llega, pone un título, explica unas cuantas cositas y se va, ¿ya? Entonces, eso les choca a los chicos, por eso, cuando entran a la universidad, porque están acostumbrados a que el profesor del cole les dé todo, lo cual debería ser así, ¿eh? Pero para que te dé todo, tienen que darte como te estoy dando yo. O sea, yo no te voy a dar, si digamos, hazme este ejercicio si no te da la solución, ¿no? No tendría sentido. Entonces, lo que tú tienes que hacer es agarrar y hacerte unos 10, 15 problemas. Y de esos decirme, digamos, este no he entendido, este no he entendido.
Y para ser mucho más productivos, que me refiero a hacer las cosas en el menor tiempo, sería cosa que me digas, digamos, no es que no entiendo este problema, o sea, no entiendo esto, sino no entiendo esta línea, o no entiendo esto, de dónde sale, ¿me entiendes? Para hacerlo más productivo, ¿de acuerdo? Pero la idea de darte los resueltos es eso, que avances más, o sea, que cuanto más, que avances más ejercicios en menos tiempo. Y después ya cuando ya puedas hacer estos ejercicios sin mirar la solución, dedícate a buscar otros libros, ¿ya? Pero si todavía no estás segura de que sabes, entonces, y tampoco tiene sentido, por eso te digo que yo los haga ahora más problemas contigo, porque ya sabes las fórmulas, ya sabes los procedimientos, entonces, cosa de que tú agarres y empieces a leer y a analizar los problemas. Analízalos y cuando ya yo sepa que los has analizado, porque acá están muy detallados las soluciones, ¿ah? O sea, están paso por paso, ¿ah? No se ha saltado ni un paso. Entonces, cuando ya yo vea que tú has analizado eso, ahí sí puedo resolver más contigo, pero si no has revisado nada y estás revisando problemas de otro libro encima, o sea, no está siendo tan productiva, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, para mañana vas a revisar más problemas, ¿ya? Unos 10, 15 problemas. Además, a decir, he revisado del 33 al 43, ¿ya? Y del 33 al 43 no he entendido el 35. ¿Qué parte no has entendido? No he entendido de dónde sale esta comillita, digamos. O no he entendido por qué hace regla de 3. ¿De acuerdo? Porque si no, o sea, nos vamos a armar mucho tiempo en un tema. Y como te digo, de nada sirve que yo me ponga a hacer acá los problemas. Es como una tele esto. O sea, yo puedo hacerlos acá, pero para que tú interiorices eso, tienes que hacerlos tú y tienes que equivocarte también. O sea, tienes que perder el miedo de equivocarte. O sea, digamos, yo veo que tú miras un problema y dices, no entiendo. O sea, ¿qué no entiendes? Y te pregunto, ¿esta es la fórmula? Sí, sí, esta es la fórmula. Entonces, ¿me entiendes? O sea, no es que no entiendes, sino que ya ves algo que no te acuerdas, pero no veo que lo hayas buscado o algo, sino ya no entiendo, entonces ya me paso al siguiente. No, o sea, tienes que buscar dónde está esta fórmula, este uno, de dónde sale, ¿me entiendes? Eso tienes que hacer tú, ¿ya? Esa es la forma de aprender, o sea, no se aprende mirando nomás, sino se aprende haciendo, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, profesor. voy a pasar a calorimetría y para mañana, pero quiero que me digas, he visto este. A ver, voy a ver cuáles has visto, ¿ya? Si tienes algún pariente que estudie ingenierías, No. nadie ingeniero, ya. En ingenierías es mucho más complicado todavía, porque en ingenierías haces cursos que tienes que imaginarte esta solución, o sea, nadie te enseña. Entonces, en ingeniería sí es un poco más complicado, porque en medicina por lo menos lees nomás un libro, te dice ahí cómo funciona, es memorizar. Pero en ingeniería esa es la dificultad, ya que tienes que imaginarte todo esto. Pero tú ya no te vas a imaginar, está todo resuelto, ¿ya? Entonces, para mañana es eso. Ahora vamos a hacer calorimetría. Profesor, espere. Profesor, la ficha que usted me está enseñando no me la ha pasado, ¿De qué? de dilatación. Sí, no te le he pasado. ¿Que no tienes esto tú? No. Ah, ya, te lo va a pasar entonces. Ya se me ha pasado. Solo te he pasado la de temperatura. Sí, profesor. Ahorita te la paso. Ah, por eso has revisado otros libros, pobrecito. Ya, ya, entonces te voy a pasar la ficha, ¿ya? Ya, mira, hay calores por conducción, por convección y por radiación, ¿ya? ¿Cuándo es por conducción? A ver, un calor por conducción es, digamos, tú tienes una taza de agua caliente y la tocas. ¿Qué pasa cuando la tocas? ¿De qué no?
Claro, sientes el calor, ¿no? Entonces está conduciendo, el agua caliente está conduciendo el calor. Eso es por conducción, cuando tú te transmite algo. Pero por convección, ¿qué significa? Que tú vas a ver, ¿cómo te explico por convección? Ya, perfecto. Lo que dice acá es, digamos, que en la atmósfera, ¿qué pasa con el agua que sube a la atmósfera? ¿En qué se convierte? En aire, gas. En gas, ¿no? Ya, ese gas que origina, mira, ese gas que sube a la atmósfera, dice que, no sé si habrás escuchado que cuando va a llover hay más viento, ¿sí? ¿Alguna vez has escuchado eso? No, profesor. No, ya bueno, ¿qué pasa? Cuando en la sierra, los de los pueblos ya saben que va a llover cuando empieza un viento como loco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aire caliente ha subido a la atmósfera como aire frío, y ese aire frío origina que tú sientas un viento frío, ¿sí? Ya, pero más o menos, o sea, ¿a qué se refiere la convección? A que un cuerpo, un cuerpo al estar en contacto con otro, origina cierto calor, ¿ya? O sea, algo así como que el agua, el aire frío, el vapor que se ha enfriado en contacto con el aire, hace que éste se enfríe, ¿sí? Pero no es lo mismo que conducción, porque el aire no está conduciendo calor, sino que está en contacto con el vapor, con el aire, ¿ya? Y eso hace que sientas un aire frío antes de que llueva, ¿ya? Eso es por convección. Otra forma de hacer por convección también es que tú puedes juntar una placa, a ver, digamos, tú tienes una placa caliente, ¿sí? Y acá tienes una placa fría. Entonces está fría y esta está caliente. ¿Qué va a pasar? Que esta placa caliente va a transmitir el calor a la capa fría. Y eso significa calor por convección, ¿sí? Que una le está transmitiendo a la otra, algo así como rayos, ¿ya? Eso es por convección. Y por radiación es cuando el sol, ¿no? Cuando hay unos rayos. Otro tipo de calor por radiación, ¿qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algún tipo de calor por radiación? Nada. No, profesor. Ya. ¿Has escuchado las bombas atómicas? Sí, profesor. Ya, cuando cae la bomba, origina radiaciones nucleares. Y esas radiaciones nucleares hacen de que la temperatura aumente. O sea, prácticamente la bomba nuclear lo que hace es generar un horno en donde cae, ¿sí? Entonces, ese horno que se genera es por la temperatura de la radiación nuclear. ¿Ya? O sea, no hay fuego, sino es como que se sube la temperatura. ¿Ya? Muy bien, hay dos tipos de calor, mira. Hay el calor latente y calor sensible. El calor latente es este, que lo puedes aprender como maceta. ¿Qué es maceta? Masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Ya? Maceta. Y el calor específico depende del líquido, ¿no? O sea, para el agua va a ser un determinado calor específico, para el mercurio va a ser otro calor, ¿ya? Y hay otro calor que es calor sensible, calor latente, ¿ya? Que eso es con cambio de fase, pero acá no hay todavía cambio de fase, ¿ya? Vamos a ver ejercicios para que entiendas, ¿no? ¿Listo? Fíjate, a ver, lee por favor el primer problema. Ya mira, a ver, léelo y te explico.
Ya está, ¿no? Ya, entonces te dice que un cuerpo con capacidad calorífica. ¿Ya? ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es K, ¿ya? Que va a ser 6 calorías sobre grados centígrados. Su masa es 300 gramos, ¿de acuerdo? Y su temperatura pasa de 16 grados a 26 grados. Entonces te dice qué cantidad de calor habrá absorbido, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces? Fíjate. ¿Te acuerdas cómo era la fórmula del calor? Masa por... Zeta, ¿sí? Así te vas a acordar, maceta. ¿Qué maceta? Ya, ahora hay un detalle, que hay algo que se llama, ¿qué era esto? ¿Qué era ese sufé? Te dije, calor específico, ¿no? Entonces, la capacidad calorífica, cuando te digan capacidad calorífica, la capacidad calorífica va a ser igual a la masa por el calor específico, ¿ya? Esa es su fórmula. Entonces, otra forma de poner esta fórmula de calor sería así. K por variación de temperatura, porque la masa por el calor específico va a ser la capacidad calorífica. Y de ahí reemplazo, entonces sería 6 por... ¿Y qué es variación de temperatura? Final menos inicial, ¿ya? Entonces de ahí me queda que el calor va a ser igual a 6 por 10, 60 calorías. Listo, ya está. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Era una fórmula nomás, ¿no? Ya. Otra. Ahora vamos a ver otra. A ver, la 2. A ver, dale una leidita para que la hagamos. Ya, mira, fíjate. Vamos a hacer la 2, ¿ya? ¿Qué te dice? Te dice, se introduce una masa de, ¿cuánto? Una masa de 53,5 gramos de agua a la temperatura de 100 grados centígrados. En un calorímetro, ¿ya? Un calorímetro de cobre que tiene una masa de 500 gramos. Y se encuentra a la temperatura de 20 grados centígrados. Te pregunta cuál será la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Ya. ¿Qué es un calorímetro primero? ¿Tú tienes en tu casa termos? ¿Tienes en termo? Profesor, Ya. ¿Para qué sirve tu termo? para mantener el agua caliente. ¿Para qué? ¿Para qué sirve tu termo? Profesor, no se va a reír. Ya. Yo creo que es, bueno, no sé, mi mamá me dijo que era para que el agua no se enfríe. Exacto. Para eso sirve un termo. Para mantener el agua a la misma temperatura. Entonces, ese es un calorímetro. ¿Ya? Un termo es un calorímetro. Un calorímetro es un recipiente, claro, no es como el termo, ¿ya? Que tiene acá espuma, ¿ya? Pero el chiste es que lo único que hace es mantener la temperatura del líquido que se encuentra, ¿ya? Entonces acá te dice que vas a ver un ratito, te dice que vas a introducir agua, ¿ya? Agua en este calorímetro, ¿de acuerdo? Y este agua que vas a introducir está a 100 grados centígrados, ¿no? ¿Y qué vas a hacer luego? Vas a poner una pieza de cobre, ¿no? Ahí está tu pieza de cobre, ¿sí? La introduces,
pero esta pieza de cobre está a 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a hacer esta pieza de cobre? ¿Va a enfriar o va a calentar el agua? ¿Qué dices? ¿Va a calentar? No, porque mira, el agua está a 100 y la pieza de cobre está a 20 grados. ¿Quién está más fría, la pieza o el agua? El agua. ¿El agua está más fría? No, el cobre, el cobre. Claro, porque este está a 100 y este está a 20. Entonces, más bien va a enfriar el agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta pieza la hago caer y de lo que esté este agua caliente se va a entibiar, ¿no? Entonces, al entibiarse, eso que se entibia se llama el equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Lo que te pide es eso, la temperatura de equilibrio. Entonces, te explico. Se hace acá una línea y acá se ponen las temperaturas, que son 20 grados y 100 grados, ¿ya? Esto es para la pieza de cobre y esto es para el agua. Y como tú dices, se va a entibiar, entonces acá va a haber una T que va a ser una temperatura de equilibrio. ¿Ya? A eso se refiere con equilibrio. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Esa temperatura va a ser lo tibio, ¿no? Que va a estar. Entonces acá va acá se hace, este es un calor 1. ¿A qué se refiere un calor 1? Que el cobre, por efecto de que el agua está caliente, también se va a calentar un poco. Entonces va a ganar calor. ¿Ya? Y acá va a haber otro que vamos a decir que es Q2. ¿Qué significa Q2? Que el agua estaba caliente, pero como la barra estaba fría, la barra de cobre, se va a enfriar, entonces va a perder calor. Acá está ganando calor y acá está perdiendo calor. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace luego cuando te hablen de equilibrio? Es como estática, digamos. En estática, la suma de fuerzas es igual a cero. Cuando te hablen de equilibrio, tú vas a decir que la suma de los calores debe ser igual a cero. ¿Ya? Y ahí voy a reemplazar, puedo decir más z más z. Y eso es igual a cero. Esta es la masa ¿de quién? La masa de cobre. Y esta es la masa de agua. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿cómo reemplazo? A ver, ¿cuánto pesa el cobre? Tú dime. 500 gramos. Entonces pongo acá 500. Ya no se va a notar acá donde pongo. Ya voy a tener que borrar. Sí. A ver, un ratito, te voy a tomar foto, ¿ya? Entonces digo, acá vamos a poner más Z. Esta es la masa de cobre y esta es de agua. Entonces tú me has dicho que es 500 gramos la masa de cobre. El calor específico te lo da, ¿ya? Ahí está en tu enunciado. A ver, te lo voy a mostrar, ¿ya? Y el calor específico es, ¿dónde está, Dios mío? Ah, no, no, esto no es. Ya. Y acá te dice, mira, el calor específico del cobre, 0,093. Pues ahí le coloco 0,093. Y la variación de la temperatura es temperatura inicial menos temperatura final, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la temperatura final? T. Y la temperatura inicial, 20. Ya está. Ahora vamos con la siguiente masa, la masa de agua, que es 53,5. Y el calor específico del agua no te lo dan, ¿ya? Pero tú vas a asumir que es 1. O sea, eso asumes, ¿ya? El calor específico del agua, 1.
Y la variación de temperatura es final menos inicial, o sea, T menos 100. Y eso es igual a 0. Y ya está. Y de ahí vamos a despejar el valor de la temperatura de equilibrio. ¿Se anotó hasta ahí o tienes alguna pregunta? Todo claro, profesor, hasta ahí. Ya está. Entonces vamos a multiplicar, ¿ya? A ver, 500 por 0,093, eso sale 46,5. Entonces acá pongo, y voy a multiplicar ya por este y por este, ¿ya? Sería 46,5 T menos 46,5 por 20, 930, más 53,5 T menos 5.350, ¿ya? Y de ahí vas a hallar el valor de T. Entonces, ¿cuánto sale T? Vamos a ver. Acá arriba lo voy a hacer. Entonces me queda 46,5 más 53,5, 100. Entonces sería 100T, debe ser igual, y este lo voy a pasar, y acá lo puedo sumar, ¿no? 930 más 5.350. Eso es 6.280. La temperatura sería 6.280 sobre 100, y eso sale 62,8. ¿Está? ¿Comprendí hasta ahí? ¿O tienes alguna pregunta? Profesor, Dime. no sé si podría volver a decirme de dónde sacó el 0,093 debajo de la variación, no, de la, ay, Este 46,5. no, no, el 0,093. 0,0. Ah, ya. De los datos. Acá está, pues. ¿Sí? El calor Ay, específico del cobre. ese dato siempre me lo van a dar. Sí, es como cuando te dan el coeficiente de dilatación, Ah, ya. malito. ¿Ya? Listo, muy bien. Otro. A ver, vamos a hacer el 3. ¿Ya? A ver, tú léelo el 3 para que lo hagamos. Ya está, ¿lo entendiste? Entonces, ¿qué va a pasar? Igual, algo así como que estás mezclando esas tres masas y se van a entibiar. Entonces, ¿qué temperatura de equilibrio van a tener? ¿Ya? Entonces, tú primero haces tu recta. Ahí está tu recta. Y en la recta pones las tres temperaturas, ¿no? La temperatura que es 10, la 40 y la 100. ¿Ya? Esas tres temperaturas pones. Ahí está. ¿Ya? Luego pones sus masas, que son 40, 25 y 35. Y luego que has puesto tus masas, ya pues, todas estas van a llegar a una temperatura que es equilibrio. Ahora, ¿cómo sé dónde está? Porque de repente puede estar acá, ¿no? Entonces lo que dice que acá hay dos masas y acá hay otra masa pequeña, ¿no? Entonces, ¿quién tiene mayor masa? A este lado, ¿no? Porque acá hay 40 más 25 es 65. Como a este lado tiene mayor masa, entonces el equilibrio debe estar por acá, ¿sí? Cerca al de menor masa. Eso es para saber dónde voy a poner mi temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces lo pongo cercano acá. Ya, perfecto. Pero bueno, eso no hay mucho problema, porque al final en la fórmula se elimina.
Ya, entonces, ¿qué hago? Digo entonces que, acá lo voy a hacer en la pizarra mejor. Voy a decir que calor 1, ¿ya? Calor 1 más calor 2 más calor 3 es igual a 0, ¿sí? Y el calor 1 va a ser más Z, ¿no? Calor 2 va a ser más Z. Y calor 3 va a ser más Z, ¿ya? Listo. Y ahora vamos a ver. ¿No? Tengo las masas, ¿no? Tengo los calores específicos, ¿verdad? Me dice que son, son 3 masas de agua. Entonces, si son masas de agua, ¿cuánto es su calor específico? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuánto es el calor específico del agua, Camila? No, profesor. 1, ¿ya? ¿Se acuerda que el calor específico del agua, 1, ¿ya? Eso de memoria. Y ya pues, la variación de temperatura sería T menos final menos inicial. Entonces vamos con la masa 1, ¿ya? La masa 1 es 40 por 1 por la variación de temperatura que sería T menos 10. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Bacán. La masa 2 sería 25, calor específico 1 y T menos 40. Más la masa 3 que sería 35, calor específico 1 y variación de temperatura T menos 100. Y eso va a ser igual a 0. Y de ahí voy a calcular los valores de t, ¿ya? De ahí calculo los valores de t. Entonces, ¿qué sería? Mira, sería 40t menos 400 más 25t menos 1000, 35t menos 3500. Y eso va a ser igual a 0. Y de ahí vas a hallar el valor de t, ¿ya? A ver, ¿cuánto sale? Vamos a ver, 35, 40, 60, 100, ¿no? 100t y lo paso todo para el otro lado, que sería 4500, 4900. Se dan los ceros, la temperatura es 49. Ya está. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, en el ejercicio decía que se despreciaba algo, no me acuerdo bien. ¿A qué El, se refiere? el recipiente, ¿ya? Un recipiente de capacidad calorífica despreciable. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo consideras el recipiente en tus cálculos. Porque en el anterior problema sí lo consideramos, ¿no? Como el calorímetro, ¿te acuerdas? Sí, profesor. Ya. Entonces, profesor, si me dice que es despreciable, no lo considero. Y no, no consideras el recipiente, ¿ya? Muy bien. Otro. El 4, a ver. A ver, tú dale. Ya, ¿qué crees tú? ¿Podrás hacerlo? A ver, haz hasta el gráfico, ¿ya? A ver, ¿cómo sería el gráfico? O sea, esta línea, a ver, haz primero esa línea, ¿ya? Y yo te corrijo.
Profesor, Dime. en el caso de los G centígrados, eh, ¿cómo se ubicaría en el gráfico? ¿Cómo? A ver, pégate al micro, es que no te escucho. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Ya. En el caso del G grados, ¿me tengo que ubicar también? Ajá. Ya, Sí. ¿sabes qué significa esto? Simplemente que tú al calorímetro lo consideres como si fuera de material agua, ¿ya? ¿Y a qué temperatura va a estar el calorímetro? No te dice, ¿no? Pero como vas a introducir agua a 20 grados, entonces el calorímetro termina también a 20 grados. Entonces, hay dos temperaturas de 20 grados. Pues solo hay una de 20. Entonces, solo sería el agua. Claro, o sea, es como que el calorímetro fuera de agua. Entonces, prácticamente podrías sumar 890 más 100. Todo eso va a ser agua. Ya, a ver, mándame el gráfico. Entonces no te olvides, ya cuando te digan esto equivalente, es que todo el calorímetro es como si fuera de agua también, ¿ya? Como que su material fuera agua. Dime Camila, ¿ya lo has hecho? Sí, profesor. A ver, Bueno, a ver, envíame el gráfico nomás. que profesor, es un gráfico muy simple, me da miedo que esté mal, es demasiado simple, creo que está mal. ¿Por qué traer miedo? A ver, envíamelo al toque. Claro, es demasiado simple. Es que es demasiado simple, usted hace gráficos complicados y no, Ya, a ver, mándamelo. ya, profesor. No me llega, no me llega. Ya, a ver. Ya, muy bien. Ya está. Ahora, ¿qué dices tú? Si no lo has hecho demasiado simple tu gráfico, que también ya te excediste. Entonces, ¿qué pongo acá? 20 grados acá y 100 grados acá. Y acá el equilibrio, ¿ya? Calor uno, calor 2. Entonces, ¿qué digo?
Ya pues, empieza. Pero sabes que cuando hagas tu gráfico, tienes que poner abajito las masas para que te orientes. Acá la masa para el de 200 grados. Ah, es 200 grados. Sí, 206, ¿no? Ya. Es de 50 gramos. Ahí le tienes que poner la masa abajo. Y su calor específico, bueno, si quieres también le pones ahí abajo. Y para el otro sería 990 gramos, ¿no? Sumando los dos, la masa del calorímetro y del agua. Y su temperatura es 20 grados centígrados. Ya pues. Luego vamos a hacer suma de calores, ¿no? Vamos a decir que calor uno más calor 2 es igual a cero. Y de ahí ya pues sumamos los calores, ¿no? Calor uno más calor 2 es igual a cero. Y de ahí reemplazas la fórmula, ¿no? Más Z más Z. Listo. A ver, reemplaza ahí las fórmulas, por favor. Su calor específico del metal es 0,2 y su calor específico del agua ya sabes que es 1. Eso no te van a decir, ¿ya? A ver, reemplacen la fórmula y me dices cómo sale. ¿Ya está, Camila?
¿Te sale o no te sale? Profesor, me salió 109. 109. A ver. 109. No, sale 21,8, dice. A ver. De repente el otro está bien. A ver, vamos a ver. Ah, mándamelo. Pero profesor, he sacado la temperatura. Ya. Por eso, a ver, envíamelo para verlo. ¿En qué te has confundido? Ya. A ver. Así lo has hecho, ¿no? 990T menos... No, pero 990 más 10, ¿cuánto sería? 1000T. ¿Sí? O sea, te has rayado al sumar las T's. Y 19.800 más 2000 sale después 21.800. Ya, acá te has rayado ya, no sé por qué has sumado, te has puesto 200. Entonces sería 21.800 entre 1000 y eso sale 21,8. ¿Listo? Muy bien. Otro. A ver, otro. A ver este. La 1, profesor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Mira, ¿qué te dice la 1? La 1 te dice cuánto calor será necesario proporcionar a un trozo de aluminio. Entonces te pregunta por el calor, ¿ya? Un trozo de aluminio de masa 100 gramos. Masa 100 gramos. Para elevar su temperatura desde T0 igual a 10 hasta T final igual a 60. Y te dice, consideres el calor específico del aluminio que es 0,3. ¿Ya? Listo. Entonces, si me pide cuánto calor, ¿qué fórmula uso para calor? ¿Qué se te ocurre? ¿Se te ocurre? Masa por calor específico por la diferencia de la temperatura. Listo, muy bien. Vale. Ya está. Y solamente era reemplazar, ¿no? 100 por 0,3 por 50, ¿no? 60 menos 10, 50. Y ya está. Y ahí me queda pues 50, 100 por 50 por 3, 150. Y como hay un decimal, un decimal. Entonces el calor va a ser 1500 calorías. ¿Ya? Listo. A ver otro. A ver, tú hasta el 2.
Ya, profesor. Listo, a ver, envíamelo, por favor. Ya, entonces, mientras llegue el mensaje, vaya haciendo el 3, ¿ya? A ver, ¿cómo podría hacer el 3? Ya, muy bien. ¿Puedes, Camila, o quieres que lo haga? ¿Estás ahí, Camila? No Dime, negativo. dime, ¿lo puedes hacer o lo hago? Sí, profesor, pero es que me salió negativo. A ver, mándamelo para ver en qué te has rayado. Ujú. Negativo. Ya, es que es final menos inicial, ¿ya? O sea que acá no te has confundido. La masa es 200, el calor específico es 0,03, pero la variación de temperatura es la final menos la inicial. Porque te pregunté eso, ¿no? ¿Cuál será la temperatura luego de ser calentado? Ya está. Entonces, por esto sale negativo, ya es T menos 10. Entonces, 200 por 0,3 sale 60. Entonces sería 120 es igual a 60 por T menos 10. No, profesor, sale 6. Profesor, ¿me escucha? Sí, Profesor, sí, sí, te escucho, pero no nos sale 6. no, 200 por 0,03 sale 6. Ah, ¿no sale 60? No, Porque acá está ya muy bien. Entonces, este lo paso sumando, ¿no? Entonces sería 180 es igual a 6T. Este valdría 30. ¿Se entendió? sí, profesor. Muy fácil. A ver, otro. Vamos a hacer el último. ¿Y qué tal? ¿Diste tu examen de psicotécnico? Profesor, recién lo voy a dar ¿A qué hora? a las 8:30. ¿En la noche?
Qué tarde. Ya, muy bien. El 4. A ver, dale con el 4 tú. No, el 4 ya no. Otro. Eh, tampoco, tampoco. Ya esos son para aplicar fórmula nomás, ¿ya? Vamos a hacer más. Ahí está. Vamos a hacer este 2, ¿ya? A ver, léelo para que te lo explique. Yo creo que ya puedes, ¿no? ¿Qué dices? ¿Lo puedes hacer ese? El 2. Voy a hacer el profesor primero, y si no puedo, ya le digo. Dale, a ver, te espero. Ya, profesor. ¿Listo? ¿Te salió? ¿Cuánto Sí, salió? sale 70. ¿70? Sí. A ver, envíamelo, por favor. Listo, muy bien. Ya está. Entonces, ahorita inmediatamente te envío el archivo de dilatación y el de calorimetría. Cuando no te envíe, me haces acordar, ¿ya? Porque a veces se me pasa y no lo hago, pero no lo envío. ¿Listo?
Ya pues, ya nos vemos mañana entonces, Camila. Ya mañana te digo cómo has hecho tu examen. ¿Listo? Ya, profesor. Listo, cuídate, Camila. Chao, chao. Hay algunas preguntas que no he hecho todavía. O sea, en el examen hay dos preguntas, creo, de matemática que no las he hecho. Eh, Ya, ¿No podría? ¿quieres hacerla? ¿O quieres que te las Eh, haga? ¿Tiene tiempo ahorita? Sí, normal. Ya, ¿Qué profesor. pregunta? Sí. La 5 si no me equivoco, era. ¿De matemática? Sí. A ver, ¿dónde está el examen? Acá está el examen. No, no está ahí el examen. A ver, espérate. A ver, me dices cuál, ¿ya? ¿Está? ¿Está? Sí, esa. Está el área. Ya. Sí. Entonces, eh, te dice que la función es y igual a 10 menos 2x sobre 5, ¿ya? Entonces tú para el área, ¿qué necesitas saber? Mira, para el área tú necesitas la base y la altura, ¿ya? Entonces necesitas estos puntos. Entonces, ¿cómo hago para hallar este punto? Para hallar el punto que toca el eje Y, se llama intercepto con Y, ¿no? ¿Y qué se hace? Se hace x igual a 0. Entonces, si yo hago x igual a 0, y sería 10 menos 2 por 0 sobre 5. O sea, eso sale 2. ¿Se notó? Este punto es 2. Y para hallar el intercepto con x, ¿qué se hacía? El intercepto con x. Se hace y igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? 0 es igual a 10 menos 2x sobre 5. Pasas multiplicando, 2x es igual a 10, x vale 5. Entonces, este punto es el punto 5, ¿ya? Luego, puedes calcular el área, ¿no? ¿Cuál sería el área de esa cosa? 5. Base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, 5 por 2 sobre 2, 5. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Profesor, el intercepto es igual que el punto de intersección La- entre dos. el punto de intersección con el eje Y con el eje X. Ya. ¿Cuál más? Em, Profesor, hay una que sí la hice, pero la hice, pero no tiene sentido. O sea, me salió uno, pero sí, o sea, es algo extraño, no tiene sentido que la haya ¿Cuál? A sacado. ver, ¿cuál? ¿Está? Es más abajo, la 11. Bueno, yo lo A puse. ver, mira, ¿está? ¿Está? No, profesor, ¿Está? no. ¿Está? Ese es, ¿Está? sí, profesor. Ya. A ver. Esa era con función lineal. ¿Te acuerdas cómo es la forma de una función lineal? AX más B. Ya. Solo tenías que reemplazar. O cuando has No, reemplazado. A ver, pero me... no. dime. O sea, sí lo hice así como reemplazar, pero me salió uno. Bueno, uno, pero, o sea, no un uno exacto. O sea, fue, literal, salió como cero. A ver. Al dar el valor de A, si los puntos menos 1, ya. Ya, entonces, para que no te confundas, le vamos a poner M acá. Entonces te da 3 puntos, menos 1, 3, 7 y A, 2A. ¿Listo? Ya, pues, ¿qué hago? Mira,
Primero necesito saber el M y el B, y para eso te dan estos valores. Entonces tú qué vas a decir que M por menos 1 más B es igual a 1, y que 3M más B es igual a 7. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya, entonces puedes hacerlo por sistemas, ¿no? A ver, ¿esto cómo queda? Te queda menos M más B es igual a 1, y 3M más B es igual a 7. Entonces acá multiplico por menos, entonces me va a quedar M menos B igual a menos 1. Y 3M más B igual a 7. Se van las B's, me queda que 4M es igual a 6. M, ¿cuánto vale? 3 medios. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Tienes alguna pregunta? Todo claro. Ya está. Entonces de ahí, ya pues como tengo que M vale 3 medios, lo reemplazo y hallo B. Vamos a reemplazar en la primera. M menos B es igual a menos 1. Entonces, 3 medios menos B es igual a menos 1. Y menos B sale menos 5 medios. Por lo tanto, B es 5 medios. Y como ya tengo M y ya tengo B, la ecuación sería Y igual a 3 medios X más 5 medios. Listo, ¿qué dices? ¿Hasta ahí así te quedó o no te quedó? Ya bueno, entonces ¿qué hago? El punto A2A lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué me queda? 2A es igual a 3 medios por A más 5 medios. Y ahí voy a despejar A, ¿ya? Y te queda que A es igual a 5. ¿Se entendió? ¿Tienes alguna pregunta, Camila? ¿Estás ahí, Camila? ¿Te fuiste, Camila? ¿Qué fue la Camila? Bueno.